Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 86, buenas a todos, a todas las que están sintonizando Entre Grillos. Vaya inicio de semana, esta es la semana de Donald Trump. La semana en la que vuelve a la Casa Blanca, Trump está de vuelta. Acaba de terminar prácticamente en estos momentos que estoy grabando el discurso en el que después de tomar protesta como presidente de Estados Unidos, Trump da a conocer de qué va a ir su gobierno. Claramente buena parte de esto ya lo sabíamos a partir de pues, los anuncios que hizo en campaña y lo que había venido diciendo recientemente. Pero bueno, vamos a hablar de todo lo que tienes que saber en torno a la investidura de Donald Trump, su regreso a la Casa Blanca. También vamos a platicar un poco sobre temas de inseguridad, que está muy relacionado ahora con este tema de Estados Unidos, pero bueno, inseguridad, un ligero rebote que hubo en los homicidios en México, en las cifras de 2024, la actualización de temas precisamente de inseguridad en Sinaloa, pero también en Michoacán y Chiapas. Eh, Crecen las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco y finalmente comienza la tregua en Gaza. Así empezamos esta semana en este Blue Monday, que es el día más triste del año, de acuerdo con la ciencia, por aquello de que hay menos sol que en el resto de los días del año. Y pues bueno, aquello de que hay menos sol y de que es lunes, ¿no? Y empezamos la semana, se acabó el fin de semana. Y bueno, pues todo esto, no sin mencionarles y agradecerles por estar aquí, por ver estos episodios, darle like, compartirlos, ya saben, déjenos sus comentarios, qué es lo que les gusta, qué no, qué cosas, o sea, qué temas les están llamando la atención, cuáles son los que les causa mayor escozor o mayor interés, y también de los invitados, que pues creo que ha gustado bastante la nueva sección, y vamos a seguir teniendo invitados, y esta semana vamos a tener pues a dos invitados que nos van a estar hablando sobre Donald Trump y algunos de los detallitos de todo lo que ha anunciado con México en general y en términos, con México en particular y en términos generales de lo que se prevé será este segundo mandato del presidente republicano. Y bueno, pues vámonos con toda la información. De entrada, les digo que acaba de terminar el discurso inaugural en el que Trump promete, nuevamente, ya lo había dicho antes, pero promete esta nueva era dorada de Estados Unidos en un discurso en el que mezcla triunfalismo con ataques al pasado, y al pasado me refiero a Joe Biden, pero también a pues los que estuvieron antes de Joe y antes de él mismo, como Obama, como Clinton. Eh, un discurso en el que aprovecha para atacar a los migrantes, anuncia una emergencia nacional en la frontera, designa a los cárteles como terroristas, anuncia que va a enviar a militares para cuidar la frontera, eh, promete que volverá a ser a Estados Unidos un país manufacturero y un país en el que se fabriquen coches, así como la implementación de aranceles. Todo esto, temas súper importantes para México, temas en los que seguro Claudia Sheinbaum estuvo echando el ojo, temas que ya sabíamos que iban a pasar, pero ahora sí están pasando. Además de esto, pues habla de que va a revivar los combustibles fósiles, el petróleo y el gas, va a borrar el mandato para fomentar la fabricación de autos, la fabricación y compra de autos eléctricos en Estados Unidos. Todo esto, pues malas noticias para la lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática. Esta tarugada de que le va a cambiar el nombre al Golfo de México y que según él ahora se va a llamar Golfo de América, pero también pues bastante preocupante anuncio de que acusando a Panamá de violar los acuerdos a los que se llegó con el gobierno panameño cuando se les dejó el canal de Panamá, y pues el aviso de que lo va a retomar, particularmente porque China lo controla, según él. Eh, y todo esto con amenazas y con advertencias de que va a volver a meterle al ejército, ¿no? Para, eh, pues, ser un instrumento
quiere volver a tener un ejército ultrapoderoso, no que no lo sea ya Estados Unidos, pero sí quiere volver a invertir, a reactivar las grandes inversiones, las que veíamos pues, en la Guerra Fría prácticamente, en el ejército estadounidense, con el objetivo de que esto sea un instrumento de disuasión, ¿no? Él jura y perjura que quiere ser un presidente de paz y de unidad, que prefiere sí ganar guerras, pero acabarlas, y en realidad prefiere las guerras que se ganan sin empezarlas, es decir, las que, yo creo que en buena medida un poco en referencia a este conflicto que hay con China, que va creciendo y que, pues muchos dicen, podría llevar a un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, un enfrentamiento militar, ¿no? Es una posibilidad, un escenario que hoy por hoy no está cerca, pero que pues podría pasar. Entonces Trump básicamente está diciendo, quiero meterle al ejército lo suficiente como para que los chinos ni se la piensen. Eh, También en este discurso agradece a sus electores, incluidos a los negros y a los latinos. Eh, Cosa interesante porque, pues, o sea, no menciona específicamente a ningún otro grupo más que a ellos dos. Y bueno, también habla a los fabricantes de autos, ¿no? Por ejemplo, y les agradece por haber votado por él, a ciertos trabajadores de ciertas industrias, pero particularmente le habla a los negros y a los latinos brevemente y sin mencionar nada más que agradecimiento, pero bueno. ¿Qué más? Anuncia pues que va a, pues, em- a ponerle fin a toda esta campaña a favor de la diversidad, o serie de medidas que había desde el gobierno a favor de la diversidad, que a partir de ahora el gobierno solo va a reconocer que existen dos sexos. Eh, También muestra cierta apertura hacia los antivacunas. Dice que los militares expulsados del ejército por no quererse vacunar, que van a ser devueltos a su cargo y que les van a pagar todo lo que, eh, como los sueldos que no se les pagaron desde entonces. Dice que quiere volver a Estados Unidos una sociedad, eh, la traducción sería daltónica, pero en inglés tiene más sentido, ¿no? Que dice, es como ciega de color, ¿no? Que es como se le dice al daltonismo, ¿no? Pero ciega de color en el sentido de ya no vamos a hacer diferencia entre blancos y negros, pero no enfocado necesariamente en la parte del racismo. O sea, su idea es que sí es de que un tema de luchar contra el racismo, pero él dice, a partir de diferenciar para favorecer a las comunidades marginadas. Eso no. Aquí ahora vamos a hacer una sociedad basada en méritos, ¿no? Lo cual pues ya lo platicábamos un poco en el programa con Vero Teijeiro, sobre cómo es que las sociedades marginadas pues necesitan ciertas, no parten de un suelo, desde, no, en una carrera, ¿no? Si vemos no sé, la educación, el mercado laboral, cualquier tema que implique cierta competencia entre las personas, pues las sociedades marginadas, llámese la población negra, la población latina, pero llámese la población pues en pobreza, que usualmente estas poblaciones marginadas van de la mano, ¿no? Discriminadas históricamente van de la mano, la población de pueblos originarios de Estados Unidos, y lo mismo aplica para acá en México, ¿no? Parten desde un punto muy diferente al que parten, pues, las, la, la sociedad blanca que ha crecido con cierto privilegio, de clase media, de clase alta. Por eso las medidas para diferenciar, en teoría, te permiten equilibrar o balancear el punto de partida para evitar estas diferencias, ¿no? Entonces, pues Trump anuncia que se acabó todo eso, que va a plantar una bandera en Marte, y también dice unas cuantas mentiras, ¿no? Particularmente sobre los temas de la inflación, sobre quienes pagan los aranceles, pero les quiero poner un fragmento del discurso de Trump que creo que ejemplifica y resume bastante bien su visión de Estados Unidos, del Estados Unidos que él quiere construir. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill.
We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Claro, esto es muy retórico, pero pues creo que resume bastante bien cuál es su idea o sus promesas, al menos las promesas que le tiene a sus electores, ¿no? Eh, Todo esto a la vez que Trump, pues, adelanta que en las siguientes horas, seguramente para cuando ustedes estén viendo esto ya lo habrá hecho, pero va a firmar una serie de medidas ejecutivas, incluido el inicio de un proceso para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esto no lo anuncia en el discurso como tal, pero sí es de las cosas que sabemos que va a hacer. Y de lo que nos compete, bueno, esto nos compete a todos los que puedan tener familiares que se van a Estados Unidos y que allá tienen hijos, pues estos niños ya no van a nacer con ciudadanía estadounidense si los papás son migrantes. Pues si eres de México, o sea, si papá y mamá son de México, el niño pues va a tener su ciudadanía mexicana, pero ya no va a tener la gringa nada más por nacer en territorio gringo. Necesita que uno de los dos padres sea gringo también. Y en otras medidas, pues lo que les había dicho, ¿no? Declarar emergencia nacional en la frontera entre México y Estados Unidos, el tema de los cárteles, el tema de los militares a la frontera. Básicamente todo esto, nada más quiero que lo escuchen de palabras del propio Trump. I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy, and I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. Ahí está. Y pues con esto empieza un mandato, una presidencia, una nueva presidencia de Donald Trump que pues pone de nuevo al mundo en vilo, ¿no? Pone al mundo en una incertidumbre de qué va a pasar, cómo ocurrió durante los 4 años en los que fue presidente entre 2014 y entre 2016, perdón, y 2020, porque Trump es muy hablador. Trump se la pasa amenazando, Trump se la pasa diciendo que va a hacer X, que va a hacer Y, pero no sabemos al final del día qué cosas de estas va a llevar a cabo y cuáles no. Ha amenazado a México con estos temas de migración, deportaciones masivas, con el tema de los aranceles, 25% de aranceles, con el tema de tanteado ahí o jugado con la idea de utilizar la fuerza militar para atacar a los cárteles de la droga. O sea, no solamente está la implicación que hay a nivel penal dentro de Estados Unidos para acusar a alguien de narcotráfico y las implicaciones que eso tiene si le meten el cargo de terrorismo, sino también ya
pues la posibilidad de utilizar tropas, ¿no? Contra los cárteles en México, ¿no? Algo que México pues no está dispuesto a permitirle, pero que pues probablemente México no tiene las capacidades para detener. Pero no solo contra México y contra Canadá, que también están igual, sino también contra los aliados en Europa. Trump ha tenido este afán expansionista, ya lo dijo con Groenlandia, ya lo dijo con el canal de Panamá. eh, a- 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 Sus asesores tienen el foco puesto en Asia. Creen particularmente, y bueno, saben que la gran potencia emergente es China, y lo que quieren es evitar que China pues se convierta en el nuevo mandamás del mundo, ¿no? Y de momento tienen la idea de hacerlo a través de una guerra comercial, algo donde es donde Claudia Sheinbaum se quiere meter, para ayudar a Estados Unidos y así pues ayudarnos a México a que no nos tenga eh, como su puerquito Estados Unidos doblándonos la manita. Y particularmente con fortalecimiento de la inversión militar para disuadir a los chinos, ¿no? Particularmente en conflictos que tiene China y Estados Unidos en torno a Taiwán, ¿no? Taiwán que es súper importante en el tema de fabricación de chips y otros temas, ¿no? Eh, pero también no solo Trump se vuelve un volado a nivel internacional, sino también dentro de Estados Unidos ha cometido un montón de acciones que pues, representan una amenaza directa a la democracia gringa. Tiene todo el control del Congreso, prácticamente tiene el control de la Suprema Corte, que es de mayoría conservadora y con varios jueces que él puso. Prácticamente no tiene contrapesos institucionales en una situación que recuerda un poco a lo que tiene Morena hoy acá, pero con un presidente, con un presidente que pues incluso intentó evitar que Biden tomara posesión y luego sus seguidores fueron los que tomaron violentamente el Capitolio y demás. No solo eso, a pesar de todos estos antecedentes, a pesar de las acusaciones y demás, Trump se la ha pasado de vez en cuando hasta bromeando con que, bueno, igual y me echo otro mandato, ¿no? Apenas en julio, justo antes de las elecciones, hace menos de un año, le dijo en un mitin a sus seguidores de que voten por mí en noviembre y ya no van a tener que volver a votar, porque yo ya voy a haber hecho todo lo que se tenía que hacer y ya no tienen que votar más. Y en otro evento incluso dijo, no, pues igual y hasta se me antojan tener después otros 4 años, ¿no? Vamos a ver qué onda. Entonces, todo esto que son chistes, pero no son chistes, ¿no? No son chistes porque un presidente no puede hacer chistes así y esperar que todo el mundo lo tome, ay, nada más está bromeando, y mucho menos con todos los antecedentes de Trump y estos rasgos que él ha tenido autoritarios, el echar a todo mundo que le lleva la contraria, que le pone un alto, que le dice que no, lo platicamos con Dalia Greenberg la semana pasada, nuevo gabinete que él planea tener, que todavía están sujetos algunos a aprobación del Senado, pero un gabinete pues ultra radical y un gabinete sin experiencia técnica, por lo que va a ser muy difícil ver a un Trump al que le puedan poner límites, ¿no? Más difícil de lo que fue hace 4 años. Entonces, de cierta manera, sí vamos a ver qué tanto es bluff, qué tanto es andar de parlanchín, de hablador, pero también recordar que tal vez muchas veces no era tanto que fuera hablador y que no lo quisiera hacer, sino que sí lo quería hacer, pero se le puso el alto y en estos 4 años yo creo que veremos a un Trump con muchos, muchos, muchos menos límites, tanto dentro de su equipo como a nivel gobierno de Estados Unidos y pues ya no digamos a nivel internacional. Y para que vean que si no habían escuchado esto de lo de los chistecitos de que ya no van a tener que votar después de que yo gane, escúchenlo. Palabras del propio Trump. Para que sepan más o menos cómo fue o cómo ha sido, porque está ocurriendo en estos momentos todo el proceso
ceremonial, protocolario de la toma de posesión de Trump. El día empezó con un servicio religioso en la iglesia de San John, una ceremonia de té en la Casa Blanca entre Trump y Biden. Luego fue esta ceremonia de juramentación, la toma de posesión en el Capitolio, que cabe decir que en lugar de que fueran las tradicionales escalinatas al exterior del Capitolio, debido a al frío extremo que hay en Estados Unidos en general, estaban máximas de -3 grados y mínimas de -10. Entonces, pues obviamente era muy peligroso para la gente. Lo cambiaron a que fuera en la rotonda del Capitolio, es decir, dentro del Capitolio, ¿no? Y por ende, pues muchísima gente ya no, que había incluso viajado desde distintos lados de Estados Unidos, ya no pudo estar ahí, pues ya no hubo evento afuera. Y hasta eso Trump prometió que pues, son sus seguidores, pues bueno, que les va a devolver el dinero, ¿no? Los recursos que gastaron para viajar a la toma de posesión. Y aquí, pues, inteligente el señor Trump, la verdad hay que decirlo, porque ya hay precedentes de un presidente que, pues, cuenta la leyenda que murió por el frío de su discurso inaugural. Y recordemos que Trump es el presidente más viejo que llega a la Casa Blanca. O sea, tiene 78 años, va a cumplir 79 en junio. Entonces, pues bueno, ¿no? Ya tiene sus buenos años y ya no se debe de descuidar. Y el presidente que les digo era William Henry Harrison, que pues de hecho déjenme ver, tenía 68 años y tomó posesión el 4 de marzo de 1841 y murió exactamente un mes después, el 4 de abril, el día que él tomó posesión. Esto como dato curioso, ¿no? Para que lo sepan, ahí por si algún día les sirve. El día que tomó posesión era un día súper nevado, lluvioso, muy, muy frío. Pero este era un cuate que pues enfrentaba como pues, algunos señalamientos de que ya está viejo, de que... y él pues muy macho men dijo, ¿cuál viejo? ¿Cuál viejo? Y no usó, en ese entonces la gente usaba tradicionalmente sombreros, siempre, ¿no? Pues no se puso su sombrero, no se puso ni abrigo, cabalgó a la toma de posesión, saludando a la gente, ya saben, y no solo eso, sino que su discurso tardó 2 horas, bien macho man, ¿no? Y pues, aunque sí empezó malo en el discurso inaugural, porque de ahí todavía se siguió y hizo todo su día así, o sea, los bailes que van, las ceremonias, fue a saludar gente y todo, sin cambiarse, sin nada, ¿no? Entonces, pues, estaba empapado y helado cuando terminó, pero en realidad siguió relativamente bien hasta 3 semanas después, en la que por un evento similar, que otra vez volvió a hacerlo, otra vez salió sin abrigo y sin sombrero, y hacía un frío endemoniado, y llovía, y estaba helando, y pues ahí sí ya se enfermó, y pues solamente duró un mes en el cargo, y se murió, parece ser que de neumonía, ¿no? Entonces, bueno, Trump, más inteligente que William Henry Harrison, evita esto y la libra, ¿no? Dando el discurso al interior, a eso sí, pues a un grupo más selecto, ¿no? No sé, de los mexicanos que sabíamos que iban a ir, que era Carlos Slim, era el presidente el Consejo Coordinador Empresarial, por ahí estaban hasta el directivo de Televisa Univisión y otros empresarios de ese calibre. Ya no sé al final, y los diplomáticos, ¿no? Por no hablar de pues, los presidentes que les dije que iban a ir. Estuvo ahí Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Giorgia Meloni de Italia, Edmundo González Urrutia, que es el opositor de Venezuela, que Estados Unidos reconoce como presidente. O sea, todos, o casi todos, presidentes de ultraderecha y pues aliados ideológicos de Trump, ¿no? Interesante que la mayoría de América Latina y solo Giorgia Meloni de Italia, ¿no? De Europa, pues. Entonces, pero bueno, no sé bien quiénes estaban dentro de este recinto donde se llevó a cabo el discurso. Sería interesante saber de los mexicanos particularmente quiénes sí la armaron dentro, pero bueno, ¿no? Ya después de esto,
Hay una ceremonia en la sala de firmas del presidente, luego un almuerzo con el Comité Conjunto de Ceremonias Inaugurales, los legisladores que llevan a cabo esta ceremonia, la revisión de las tropas de las Fuerzas Armadas gringas, el desfile presidencial en la Avenida Pensilvania, la ceremonia de firmas en el despacho oval de la Casa Blanca. Aquí seguramente vamos a ver que firme las primeras órdenes presidenciales que se espera, estas órdenes ejecutivas, que sean alrededor de 100. Entonces vamos a ver un montón. Vamos a echarle ojo a cuáles hace el próximo episodio el jueves, en el que les digo que vamos a analizar a fondo las implicaciones de la llegada de Donald Trump. Luego va a haber 3 galas y demás. Por cierto, Trudeau creó un Consejo de Relaciones entre Canadá y Estados Unidos para resolver los conflictos económicos por las amenazas arancelarias de Trump contra Canadá, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito más detalle estas primeras acciones de Trump. Por un lado, esta promesa de las deportaciones masivas quiere expulsar prácticamente a 11 millones de migrantes irregulares, lo cual es una absoluta locura, ¿no? Vamos a ver cuántas personas. Estaba viendo que Joe Biden ha sido el presidente que más personas ha deportado. Vean, nada más el año anterior, el año fiscal, que los gringos miden en año fiscal, es decir, como de octubre a octubre, pero el año fiscal de octubre del 23 a octubre del 24 deportó a 271,000 personas, ¿no? Lo cual fue la cifra más alta desde 2014. Y pues miren, así, si más o menos deportó a 250,000 personas por año, que seguro no, porque también estuvo la pandemia, habrá deportado a 1 millón de personas. Y fue uno de los presidentes que más gente ha deportado. Trump quiere deportar a 11 millones, lo cual se ve operativamente imposible, ¿no? Pero aún así, pues son muy malas noticias para el tema de las deportaciones. De hecho, pues ya algunos medios, creo que el Wall Street Journal anunció que las redadas masivas comenzarían en Chicago, que es una ciudad donde Trump tiene pleito con el alcalde de Chicago, que es demócrata, pero esto es solo el inicio porque van a seguirle las otras grandes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Boston, Los Ángeles, Nueva York, San Antonio, Denver, Washington, D.C., todas las ciudades que tienen altos números de inmigrantes, usualmente las ciudades grandes, ¿no? Y ojo, porque casi la mitad de los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos están en Texas, en California o en Illinois, ¿no? Illinois, donde está Chicago. Entonces, pues las implicaciones que tendría, aunque no llegue ni de cerca a ser 11 millones el número de personas que expulse, son desastrosas. Si ahorita con Biden ha estado cañón, teniendo 270,000 por año, 1 millón en 4 años, más o menos, imagínense pues si Trump cumpliera la mitad de su promesa, que fueran 5 millones, 6 millones los deportados. Sería una cosa no vista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta qué punto sí lo lleva a cabo o hasta qué punto es solo show. Él dice que su prioridad es expulsar a 450,000 inmigrantes que tienen antecedentes penales graves, entre los que estarían 12,000 culpables de homicidio y 16,000 de violación. El resto tienen otros delitos, pero que va prácticamente contra cualquier inmigrante que tenga antecedentes, incluso si tienes infracciones de tránsito, lo cual pues está cañón, ¿no? O sea, ¿quién no tiene, pues no sé, ¿no? Sobre todo si manejas, pues una infracción de tránsito es como relativamente normal. Eh, entonces, pues así están las amenazas de Trump. Y bueno, pues imagínense el impacto en México, donde 60% de los mexicanos que viven en Estados Unidos son de 10 estados tan solo, ¿no? De Veracruz, de Guanajuato, de Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Entonces, de estos, pues, de estos 11 millones de inmigrantes irregulares, por ahí tenía la cifra, me parece que son como 4 millones
ay, no la apunté, una disculpa, pero creo que son como 4,5 millones mexicanos, ¿no? Imagínense, pues, que regresaran 2 millones de mexicanos de la nada, ¿no? Y 60% de estos estados, ¿no? Y que los regresaran a esos estados, pues el impacto que tendría sobre los estados es brutal. Esta medida es una de las 11 órdenes ejecutivas que se espera que Trump firme en relación con migración o con la frontera. Va a declarar emergencia nacional en la frontera, ya lo habíamos dicho, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, de entrada la cerraría por completo a la migración irregular, que en teoría pues está cerrada por completo a la migración irregular, pero también ayudaría a desbloquear fondos del Pentágono para ser utilizados en esta medida, porque Trump quiere desplegar militares en la frontera y quiere que sea la prioridad del Comando Norte, del NORTCOM, en temas de seguridad nacional. También va pues, a ordenar la finalización de la construcción del muro fronterizo, el despliegue del militar que les digo, no solo de defensa, sino del Departamento de Seguridad, que va a tomar el control operativo de la frontera. Además, como lo escucharon en palabras del propio Trump, reactiva el programa Quédate en México. Quédate en México básicamente obligaba a la gente que buscaba refugio en Estados Unidos a quedarse en México mientras atendía su solicitud de asilo. Biden llegó y lo eliminó en 2021. Con esto México pues se volvería un tercer país seguro. Ahora, México dice que no, porque México dice, yo no estoy aceptando convertirme en un tercer país seguro. eh, y en realidad, o sea, sí los atiendo, yo no tengo ningún... Si México se acepta como tercer país seguro, México tiene que atender a estos migrantes, ¿no? México dice, no, yo no me acepto como un tercer país seguro, pero los atiendo por un tema de humanidad, porque no los voy a dejar ahí muriéndose de hambre y pues yo por eso les doy respuesta, ¿no? La realidad es que la respuesta de México es muy mediocre, pero bueno, y la realidad es que también es muy difícil que México vaya a aceptar públicamente que aceptó ser un tercer país seguro. Pero pues Trump en el pasado afirmó que el gobierno de AMLO había aceptado ser tercer país seguro, aunque pues nunca lo aceptara públicamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque ya lo hemos dicho aquí, el tema de la migración ha sido como una de las banderas que ha agarrado Claudia Sheinbaum. Pero en la práctica, ahorita les voy a decir por qué, de entrada yo no creo que vaya a defender mucho a los migrantes, así como tampoco lo hizo López Obrador. Ahorita volvemos con los migrantes, solamente antes de pasar a esto, mencionar que también las medidas de Trump incluyen la eliminación del programa de citas de CBP One que creó Biden en 2023 para registrar digitalmente todas las solicitudes de migración y hacerlo más fácil. Y pues ya ahorita ya les apareció a los migrantes que tenían citas pendientes, que se cancelan sus citas y se acabó CBP One. Lo cual era una buena medida para evitar tener un montón de gente en la frontera buscando la cita, ¿no? Ahora, Trump pues no quiere dar cita siquiera. O sea, no es un tema de que no se me amontonen, yo los organizo digitalmente y tan tan. No, es un tema de no se me amontonen porque ni citas les voy a dar, ¿no? La respuesta de Sheinbaum pues ha sido retóricamente pues relativamente fuerte, ¿no? O sea, ha defendido que a los paisanos en Estados Unidos, dijo que México no es colonia de nadie, también pues ha intentado abogar por el recordarle racionalmente a Trump por qué Estados Unidos y México deben de ser besties y que pues la economía gringa no funciona sin los mexicanos, mira que 70% de los trabajadores del campo son mexicanos y todo esto tiene pues, toda la razón, ¿no? Pero también pues México se enfrenta a un brutal golpe si estos migrantes o parte de estos migrantes regresa a México, porque pues 20% de los salarios de esta diáspora mexicana que está en Estados Unidos regresa a México en forma de remesas, lo cual ha sido un flujo de dinero para México bastante, bastante importante, algo que no le gusta a Trump y algo donde también se mezcla mucho el lavado de dinero de los cárteles de la droga, también hay que decirlo, pero esto no quiere decir pues que muchas, o sea, no evita que muchas familias pues sí viven de las remesas o al menos un ingreso importantísimo de las familias mexicanas
de muchas familias mexicanas, particularmente de las de clase baja, viene de las remesas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto. Eh, Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy dijo que buscaba reunirse con Trump. Por ahí leí en el New York Times que ya lo había intentado y que no lo había conseguido. Pero bueno. Y Sheinbaum pues mantiene esta estrategia que por un lado como que busca la conciliación y no, vamos a trabajar juntos, socios, tal. Por otro tiene esta estrategia de plantarle cara retóricamente a Trump y no, que nosotros somos soberanos y dignos y ta, ta, ta. Incluso ha amenazado con poner aranceles propios contra Estados Unidos. Entonces, interesante, no me parece mal la estrategia que ha tenido Sheinbaum. Me parece que es un problema dificilísimo el que se enfrenta el gobierno mexicano, pero también tiene el poder para hacerle frente, ¿no? O sea, no hay un poder dividido, no hay un Congreso que le dice que no. Entonces, tiene las herramientas. La cosa es ver si tiene el equipo de Sheinbaum la capacidad para ir maniobrando y ir sorteando las trampas, los obstáculos, los ganchos ahí que les meta Donald Trump, que va a ser complicadísimo, ¿no? Y bueno, también hay que decir que Sheinbaum ha cambiado la estrategia con respecto a AMLO. Por un lado, AMLO pues traía esta estrategia de ser mejor amigo de Trump y Trump lo respetaba, ¿no? Era como de, pues sí, el presidente de México, aunque es de izquierda, pues es bueno y no sé qué, se llevaban bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Eh, Sheinbaum probablemente no tenga esta cercanía con Trump, probablemente no la vaya a tener en todo lo que coincidan ambos mandatarios, pero sí ha cambiado la estrategia con respecto a AMLO, un AMLO en el que en su sexenio vimos que las detenciones de criminales se desplomaron, las incautaciones de droga fueron casi inexistentes. Y con esto, aquí les voy a poner esta tabla que realizó es el Policy Brief de México Evalúa, el balance de seguridad de los 100 días de la era de Sheinbaum. Y aquí pueden ver que pues en los primeros 100 días del gobierno de AMLO, pues el número de operativos totales que hizo Guardia Nacional, Defensa y Semar fue de 29 y con Claudia Sheinbaum fue de 202. El número de detenidos en estos operativos, AMLO 31, Claudia Sheinbaum 7,720. Las armas decomisadas, 26 con AMLO, 3,000 con Sheinbaum. Los kilos de droga decomisados, 33 con AMLO, 33 kilos en 100 días versus 665,000 con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, un mundo de diferencia. Pues el fentanilo todavía no era un tema al inicio de la administración de AMLO, o al menos, o sea, ya, tal vez ya era tema, pero no había este tema de decomisos de fentanilo, entonces no se registraron decomisos, y con Sheinbaum fueron casi más de 500,000 de pastillas de fentanilo decomisadas. Entonces, por un lado, en temas de seguridad, Sheinbaum sí se queja de que Trump, perdón, no fue Trump, de que Estados Unidos detuvo al Mayo, o eso es lo que ella prácticamente asegura, de que los gringos se metieron para detener al Mayo, que los gringos dicen que no es cierto, que fueron los chapitos los que se lo entregaron y que ellos no tuvieron nada que ver, pero bueno. Entonces Claudia critica, y creo que válidamente, que Estados Unidos mantenga esta estrategia de Kingpin y que vaya por las cabezas, porque solo genera más violencia, pero al mismo tiempo ella ha hecho detenciones, muchas más de las que hizo AMLO, ha hecho decomisos, sí ha hecho operativos, un poco forzada también por la situación en Sinaloa, pero lo ha hecho, ¿no? Y el otro tema en el que el tema Sinaloa no ha sido un factor es el de los cruces de migrantes, porque, ojo, AMLO convirtió a la Guardia Nacional en el muro de Trump. Muro que evitó que avanzaran los migrantes, que le estuvo bloqueando el paso a los migrantes durante prácticamente todo el sexenio de AMLO, incluso después de que Trump ya se había ido. Pero ojo porque con Sheinbaum la situación solo ha aumentado. O sea,
El flujo de migrantes, el flujo de cruces ilegales de migrantes de México a Estados Unidos ha disminuido y está en su momento más bajo desde que empezó la pandemia en el verano de 2020. Eh, Actualmente, bueno, en noviembre tuvimos la menor cifra mensual de cruces con 46,000 cruces ilegales, la menor en todo el mandato de Biden. Y de hecho, si vemos los números de Claudia, en los primeros 3 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, octubre, noviembre y diciembre, detuvieron las autoridades mexicanas a 475,000 migrantes. Esto, en estos 3 meses, 475,000 en 3 meses, es más del doble de los que AMLO detuvo en los primeros 9 meses del año. O sea, muchísimos más por mes. Entonces, pues bastante interesante. Es más, déjenme ver. No tengo aquí la cifra de cuántos detuvo AMLO en los 9 meses que empezaron el año, pero si suponemos que fueron como 259,000, estamos hablando de que fueron como 28,000 al mes, contra Claudia, que fueron 150. O sea, por ahí de 5 veces más migrantes que detuvo Claudia Sheinbaum al mes de los que detuvo AMLO, ¿no? Y esto hizo que la situación en la frontera ahorita estuviera relativamente tranquila. No vimos gente, sí, algunas personas y demás, pero no vimos tanta gente intentando cruzar. Eso sí, ojo, los albergues están llenos, ¿eh? Los albergues están a tope, particularmente en la frontera norte y en la frontera sur. Pero bueno, México sin duda le ha metido mucho a esta estrategia de disolver a las caravanas migrantes para hacer pues más peligroso el viaje, pero también para hacerlo menos mediático, ¿no? No es lo mismo que pasen, pues así, a paso hormiguita 1,000 migrantes separados, a que pasen 1,000 migrantes juntos caminando, que pues van a traer cámaras, atención. También con Sheinbaum le han metido mucho esta estrategia de una vez que los migrantes llegan a la frontera, los suben a camiones y los regresan al sur del país. O sea, no necesariamente a Chiapas, pero sí a de que Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México. Entonces, eh, pues esto desincentiva a los migrantes porque pues ya llegaste hasta allá arriba, pasando por todas las amenazas, crimen organizado, la policía y demás, y ching, te devuelven otra vez hacia el sur del país, ¿no? Entonces, esta estrategia ha sido diferente con Claudia Sheinbaum. Eh, y bueno, pues una Sheinbaum que espera convencer a Trump de que Estados Unidos necesita a México para luchar contra China en el tema comercial, pero yo creo que va a ser muy difícil que los mexicanos logren convencer a Trump porque este discurso que hizo fue muy nacionalista y prometió que Estados Unidos iba a volver a ser manufacturero, que iba a regresar esos empleos y que iba por ejemplo, lo que les decía de los coches, ¿no? Entonces, va a ser difícil que Trump acceda de inicio a eso. Ojalá y que lo haga, porque también creo que es como la apuesta más adecuada que puede tener el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sí es una apuesta que veo complicada, ¿no? No veo fácil convencerlo. Ahora, Trump como un presidente ultra corrupto, eh, y un presidente que se maneja mucho con su gente de confianza, con su familia y demás, tal vez por ahí está, o sea, son estas cosas que no deberían de pasar, pero tal vez por ahí está la llave a Trump, ¿no? Tristemente, seguramente la llave está en un tema de ofrecerle, pues, cosas corruptas. De ahí a que valga la pena, eso se los dejo a ustedes. Yo nada más lo pongo en la mesa. ¿Qué hacer con los migrantes deportados? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, una vez que empiecen estas deportaciones, si es que de verdad vemos estas deportaciones que ha amenazado Donald Trump, ¿qué va a hacer el país? Claudia Sheinbaum anunció que va a detallar las medidas en cuanto Trump anuncie específicamente qué va a llevar a cabo. Pero pues la realidad es que es difícil porque tampoco tenemos los recursos para hacerlo. O sea, el país de por sí ya está de que en bancarrota casi casi, o sea, estamos cada vez más endeudados, no tenemos recursos ni para las cosas que quiere hacer el gobierno. Ahorita les voy a platicar de dos temas que tuvieron que dejar ahí congelados porque no hay lana. Y ahora,
pues, ¿qué haces con todos los migrantes? O sea, ¿cómo los integras? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a comer? Eh, si es gente que puede trabajar, ¿a qué la vas a meter a trabajar? O sea, no vas a crear de la nada eh, 1 millón de empleos ahí, ¿en qué, no? O sea, ¿en qué empresas? ¿O el gobierno les va a dar becas como los jóvenes construyendo el futuro? Una cosa así. O sea, de verdad creo que va a ser muy difícil el ver cómo integrar a estas personas que vayan llegando, a los niños que lleguen. Muchas veces son niños que pues han recibido su educación en inglés, que no hablan bien español o no hablan español, ¿no? Entonces va a ser un mega reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Como les decía, los albergues ya están saturados a pesar de que pues no veíamos muchos cruces ilegales, pero sí muchos migrantes intentaron llegar de última hora para sacar cita y ahorita ya las citas están canceladas, que además sacaban cita y tenían cita para dentro de un mes, cita que nunca van a poder cumplir. Y luego también tienes pues la situación con ciertos estados, particularmente el caso de Chihuahua, que pues ya anunció que ellos no van a tener albergues, que ellos van a ser centros de procesamiento y que tal cual reciban a los migrantes, van a ver de dónde eres, te mando de regreso para allá. Que si te mando al centro del país o te mando a tu país natal, a ver dónde, pero yo no quiero a los migrantes aquí, eso dice Chihuahua, ¿no? Entonces, es una situación bastante ruda la postura del gobierno de la panista Maru Campos. No me parece que sea ni de cerca adecuado, pero pues una postura muy panista, ¿no? Una postura muy similar a la de los republicanos en Estados Unidos, de no, 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 míos no son, así como Greg Abbott que le mandaba a los migrantes a Nueva York. Eh, y también hay congestión en la frontera sur, porque ahí han bloqueado el paso a muchos migrantes que les dice, no, 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 no te me vayas, entra a mi país, pero aquí me esperas hasta que yo te dé el permiso. Y ahí los tienen semanas esperando. Y pues ya muchos migrantes están pidiendo que los dejen, perdón, muchos migrantes están pidiendo que los dejen avanzar, ¿no? Y luego finalmente la situación con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que sigue al frente del instituto a pesar de todas las cosas que hizo, o sea, la cacería de migrantes y demás. Pero pues al final del día parece ser que esta política va a continuar. Van a cambiar al titular. No lo han cambiado supuestamente por un tema presupuestal, pero lo van a cambiar. Pero la situación no va a cambiar con el que venga a sustituir a Garduño. Por si tienen familiares allá, rápidamente recuérdenles estos tips muy básicos. Si los llegan a detener, sí tienen que identificarse, así que no traigan IDs falsas, no les va a servir traer IDs falsas. Es más, les va a complicar la vida tener identificaciones falsas. Pero fuera de eso, no tienen que hacer nada. Que se queden en silencio. Ellos tienen el derecho a permanecer en silencio, ya lo saben de qué. Frase de película, pero es cierto, pueden permanecer en silencio, que no firmen nada y que pidan a un abogado. Si llegan a sus casas, solo tienen que abrir si las autoridades tienen una orden firmada por un juez. Y si los detienen en la calle, en sus trabajos, donde sea, y tienen hijos menores en casa que nadie va a cuidar y a los que no puedes pedirle a alguien que los cuide, tienes que avisarle a las autoridades migratorias. Pero también tienes una llamada, entonces, bueno, puedes pedirle a alguien que cuide a tus hijos con esa situación. Trump, pues les digo que va a firmar alrededor de 100 órdenes ejecutivas. Decían que 200, pero bueno, luego ya le bajaron el número a 100. Esto apenas en su primer día. Estas van a estar enfocadas en migración, en seguridad y en economía. Entre las otras medidas, la designación de cárteles del narco como organizaciones terroristas, de esto vamos a hablar más a detalle el jueves, pero bueno, va a haber nuevas facultades que el gobierno gringo va a tener para combatirlos tanto dentro como fuera de Estados Unidos, incluida la fuerza militar. No solo es a los cárteles de la droga mexicanos, sino también al cártel de Aragua, que es de Venezuela, y a la MS-13, a los salvatruchas del Salvador. Eh, las amenazas de imponer aranceles de 25% si México no frena la migración y el tráfico de fentanilo. Algunos medios afirman que Trump prepara medidas militares en México si México no cumple con estas medidas, que es absolutamente imposible parar al 100 el tráfico de fentanilo, pero sí hay indicios de que ha bajado a partir de un descenso en el número de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos en el último año fiscal, ¿no? Y bueno, algunos medios, perdón,
Y este anuncio de que va a cancelar las regulaciones ambientales, se va a salir del Acuerdo de París, eliminará los programas de diversidad, todo esto bastante, bastante lamentable. eh, y pues bueno, ¿no? El impacto no solo para las personas directamente afectadas con el tema de la diversidad, sino el impacto que ya existe, ya hay en el mundo, que ya lo están viendo los gringos con los incendios en California, con los huracanes, pero que Trump le echa la culpa a que el gobierno no pudo responder, no pudo ayudarlos y no a la crisis climática, ¿no? Y en todo esto, pues tenemos ahí como a nuestros inteligentísimos políticos mexicanos, y este fue el caso de Miguel Torruco Garza, ¿no? El morenista que ahora es director nacional de promoción al deporte, que dijo que él cree que Sylvester Stallone sería un buen enlace con Donald Trump. Eh, Sylvester Stallone fue elegido por Trump como embajador especial en Hollywood para reactivar a Hollywood y volver a la época dorada del cine de Hollywood y demás, pero de ahí agarrarlo como mediador del gobierno mexicano con el gobierno gringo me parece una reverenda barra basada, pero bueno. También escuché esta mañana al presidente del comité promotor del México Republicano, que es como un grupo de fans republicanos, fans del Partido Republicano de Estados Unidos, fans de Donald Trump, quieren hacer un partido, de hecho ya metieron los papeles ante el INE, quieren hacer un partido en México que se llame México Republicano, y pues la verdad bastante lamentable este cuate, con un montón de mentiras para defender a Donald Trump, que no va a afectar a los mexicanos porque la mayoría son regulares, o sea, y eso que hay millones de mexicanos que están de manera irregular en Estados Unidos, pero pues a este cuate le vale gorro, ¿no? Y sí, o sea, el voto latino por Trump aumentó y en algunos lados ganó en el voto latino Donald Trump. Pero de ahí a echarte todo este chorro mental de que no, 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 todos los mexicanos no nos va a afectar y de hecho todos apoyan esto y no sé qué, a mí me pareció bastante ofensivo, ¿no? Para la audiencia del programa en el que estaba este cuate. Eh, y de hecho el mismo Trump ha dicho, ¿no? O sea, yo quiero expulsar a cada migrante en Estados Unidos. Y luego este intento de partido republicano trae así de que su lema, orden y progreso. ¿Cuál lema del positivismo? Lema de los pensadores detrás de Porfirio Díaz, que pues, mucha crítica tiene todo este positivismo y demás. Estos cuates, o sea, como de hace 100 años, ¿no? O sea, la ideología, ¿no? Y luego, o sea, me hizo pensar es como si ya hubiera existido Israel, ¿no? O al menos dentro de la comunidad judía en Alemania, hubieran hecho un partido judío a favor de Hitler, ¿no? Eh, eh, o sea, me da lástima por ellos, por la poca capacidad que parece tienen para ver lo que implica un Donald Trump para en general. Que Donald Trump traía un discurso de unidad y de no discriminación, pero o sea, es un falso discurso cuando ves las políticas que lleva a cabo, ¿no? En la práctica, lo que hace y las divisiones que hace y el cómo habla de ciertos grupos, de ciertos activistas y demás, queda claro que es más falso este discurso de paz y amor y yo soy el presidente que va a unir a Estados Unidos y que va a unir al mundo. Háganme el favor. Por cierto, hace rato les decía que Donald Trump es un corruptote. Y el más reciente ejemplo es que 2 días antes de tomar posesión, Trump y Melania sacaron sus propias criptomonedas, los Trump. Eh, y eso es una pasada. O sea, sacaron 200 millones de estos tokens, estas monedas, se pusieron a la venta el viernes. Tiene 800 millones más. Y estos 800 millones se van a ir emitiendo a lo largo de los próximos 3 años, cual acciones, eh, pero para Trump y sus socios, o sea, ellos van a ser los dueños de estas acciones. Y entonces, pues ya empezaron a juntar un montón de dinero porque la gente los quería comprar y entonces subía el precio y entonces ya acumulan 35 mil millones de dólares en esta criptomoneda que pues, o sea, como cualquiera de estas criptomonedas que no valen nada y que seguramente el día de mañana se puede caer y Trump saca todo y
defrauda a la gente, ¿no? Y lo peor de todo es que Trump va a designar, o sea, Trump emite estas monedas, luego al día siguiente Trump se desentiende de las monedas legalmente porque pues va a ser presidente de Estados Unidos, pero al final del día son sus monedas. Y luego Trump designará, ya ahora que está en la presidencia, al jefe de la agencia que regula estas cosas. Entonces es un conflictazazazazo de interés donde está haciendo dinero de sus seguidores, que bueno, al menos está haciendo dinero de estos trumpistas y no de otras personas, pero sí, me parece increíble lo burdo que es esto y la gente todavía yéndole a comprar monedas, ¿no? Y aquí hablando de esto, también vale la pena mencionar el tema de TikTok. El sábado en la noche se bloquea TikTok en Estados Unidos. Se supone que iba a ser hasta el domingo, pero ocurrió el sábado en la noche. De acuerdo con el gobierno gringo, fue el propio TikTok el que tomó la decisión de bloquearse. Se borró la app de las tiendas de apps de Estados Unidos. Una tristeza monumental entre los TikTokers gringos, adiós, hicieron sus videos de que ya se iban, adiós, despedir y demás. Y luego el mensaje que les aparecía era: somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asumen el cargo. Trump dice que va muy probablemente a emitir un aplazamiento de la prohibición de 90 días una vez que asume el cargo. Eh, y luego el domingo, antes de que Trump tome posesión, TikTok decide que esto que dice Trump es suficiente razón para restablecer su servicio y restablece el servicio y vuelve a funcionar después de 12, 14 horas, no sé cuánto tiempo. Y ya, Biden, mientras tanto, le había echado la bolita a Trump. Dijo, ¿saben qué? Esto como que ya es tema de la próxima administración. Y yo no me voy a meter, ni voy a prohibir TikTok, ni voy a desprohibirlo, ¿no? Pero el punto es que regresa TikTok con un mensaje de agradecimiento a Trump. Y pues muchos ya están diciendo de que, ojo, porque ya tenemos a Twitter, donde Elon Musk está totalmente a favor de Trump, y Twitter hay evidencia de que se utilizó para favorecer y fomentar el voto republicano. Ya tenemos a Facebook, que en el pasado, justo con Trump, cuando llegó Trump a la presidencia, sirvió con todo esto de Cambridge Analytica, para los que no se acuerdan, para manipular el voto a favor de Trump. Y ahora tenemos parece que TikTok doblando las manos, ¿no? Para que no lo cierren frente a Trump. Entonces, básicamente todas las redes sociales, pues, doblando las manos y diciendo, Trump es el bueno, aquí nosotros vamos a hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante. Hay que ir viendo cómo... por ahí leía alguno que decía, es momento de abrir TikTok ahorita, abrir una cuenta nueva y empezar a seguir a Trump y empezar a ver qué pasa con tu algoritmo. No sé si desde México la situación sea similar, o sea, si uno pueda ver lo mismo desde México que lo que viviría una cuenta gringa, pero es interesante, lo voy a hacer y ahí les voy contando qué va pasando, ¿no? Y bueno, hasta aquí ya con el tema de Donald Trump y ahora vamos con el tema de inseguridad. Aquí algo interesante. Ya salió la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2024 del número de homicidios. Resulta que hubo 30.057 homicidios dolosos, lo que representa un aumento de 1.2% con respecto a los 29.713 casos registrados en 2023. Y aquí, pues, un tema bastante interesante porque básicamente estamos diciendo, en 2023 hubo 81.4 homicidios por día y acá, déjenme ver si estas cifras estaban... sí, y en 2024 hubo 82.3, o sea, un ligero aumento. Esto importa porque los homicidios venían bajando. O sea, recordarán que con Calderón empiezan a subir las muertes, luego con Peña bajan inicialmente, pero hacia el final de Peña Nieto, desde 2017, que es el penúltimo año de Peña Nieto, empiezan a subir las cifras. Por primera vez rebasan la cifra de 75 homicidios al día, esto apenas en 2017, y llegan a su punto más alto en 2020, cuando llegamos a los 100 homicidios diarios, ¿no? Y de ahí
entre la pandemia y las medidas que impuso López Obrador, pues empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar poquito a poco, eh, hasta llegar a los 81.4 homicidios al día de 2023. De 100 bajamos a 81.4. Eh, y esto pues, lo vende López Obrador como no, ya vamos perfecto, está buenísimo. Pero esta cifra sigue siendo más alta que el máximo histórico que teníamos hasta antes de 2017. Les digo, en 2017 se rebasó por primera vez la cifra de 75 y ahorita estamos en 81.4. O sea, de ese gran pico que empezó en 2017, seguimos arriba de donde empezamos, ¿no? Entonces, realmente, así como que gran avance no ha sido, pero pues bueno, está mejor estar en 100 que estar en 80, está mejor estar en 81 que estar en 100. Esto definitivamente. Ahora, lo preocupante es que veamos este pequeño rebote. Puede ser que sea un pequeño rebotito y que la tendencia vaya a seguir bajando, o no, puede ser que se haya estancado. Y obviamente esto lo dirá el tiempo. Ahora, aquí también entra en juego el cambio en la estrategia. Ya les hablaba, Sheinbaum cambió en plan, diversificó el poder, o sea, le dio capacidad de investigar y de inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública de Harfuch, le quitó fuerza o dividió la fuerza que estaba concentrada por un lado en la Fiscalía General, que no hacía nada, y por otro lado en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por otro lado está cambiando la estrategia y reactivando el tema de detenciones, decomisos. Entonces vamos a ver cómo se mueve la estrategia, pero queda claro que, pues bueno, la prioridad es pacificar y esto es importantísimo. Hay que bajar el número de homicidios que está altísimo, pero también hay que combatir los otros síntomas que produce el crimen organizado, ¿no? Todo lo que ya hablamos de derecho de piso, extorsiones, secuestros, robos, todo lo que produce inseguridad e incertidumbre para la población, para las inversiones y demás. En el tema de Sinaloa, pues dejaron frente al Congreso Estatal el cuerpo de un ex agente de policía estatal de Sinaloa llamado Luis Alberto, que había sido secuestrado cuando llevaba a su hija de 7 años a la escuela. Y en un video, apareció un video en el que se le ve a este policía con vida mientras lo interrogan. Y él aquí, pues vaya, ¿no? Es un video en el que él está bajo tortura, si quieren, y ahí pues no es confiable lo que dice, pero él culpa al gobernador, el morenista Rubén Rocha, por el asesinato de Héctor Melesio Cuen, y esto va en sintonía con pues lo que el Mayo Zambada denunció desde la cárcel en Estados Unidos, ¿no? Eh, por otro lado, en Culiacán, marinos desmantelaron un narcolaboratorio en el que aparentemente fabricaban fentanilo, pero es que lo manejaron bien ambiguo y dijeron, y había como analgésicos y así. Entonces, como de, sí, pero ¿qué analgésicos? Porque si es fentanilo, recuerden que el gobierno se la ha pasado diciendo y diciendo que aquí no se fabrica fentanilo, pero desmantelaron un narcolaboratorio de analgésicos, ¿no? Luego también detuvieron al yerno del Mayo Zambada, conocido como el Chavo Feliz. Es uno de los, bueno, era uno de los operadores del cártel de Sinaloa, obviamente de la facción de El Mayito Flaco, que es el hijo del Mayo, que se hizo cargo de pues esta rama del cártel que controlaba a su papá. Y pues el caso de un niño de 12 años en Culiacán que murió resultado de una balacera. Viajaba en un auto de madrugada con un adulto que también murió y otros dos niños que resultaron heridos. Caso bastante lamentable que ejemplifica cómo sigue la violencia en Sinaloa. Todo esto mientras que Rodolfo Valenzuela del Partido Verde, un legislador del Partido Verde, propuso renombrar el municipio del Dorado en Sinaloa como municipio Andrés Manuel López Obrador. Es que hasta parece que es broma, ¿no? En otras notas de inseguridad, en Michoacán hubo un operativo fallido para capturar a Edwin Rivera Padilla, presunto líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió en Zitácuaro, Michoacán, y desató un desastre. Balaceras, narcobloqueos, quema de negocios, 3 transeúntes murieron, incluida una joven de 15 años. Mientras que en Tanguato, Michoacán, celebraciones, ¿a nombre de quién? Del Mencho, el
líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de Heraclio Guerrero, conocido como el tío Laco, que es el jefe de plaza de esta zona. Esto en medio de los rumores por la presunta muerte del Mencho, algo que no es nuevo, ya habíamos tenido rumores de que había muerto el Mencho, pero pues otra vez está bastante fuerte esta hipótesis, ¿no? Y en Chiapas hubo un megaoperativo, cientos de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, desmantelaron células de pandilleros tzotziles. Resulta que hay un cártel tzotzil que pues ha aterrorizado a la población local, pero también a los turistas, y es responsable no solo de narcomenudeo, no solo de crimen organizado, sino de un tema durísimo, durísimo de explotación sexual de mujeres, explotación sexual de personas en general, particularmente de mujeres, una cosa horrible que le hacen a las víctimas de este cártel. Y pues ahorita hicieron cateos y detenciones en San Cristóbal de las Casas. Este cártel que más que cártel es un grupo del crimen organizado, opera desde 2015, ¿no? Vamos a ver qué efectos tiene esto, pero sí era uno de estos grupos que nadie tocaba en Chiapas y que bueno, por fin estamos viendo que se van contra ellos. Y la situación en Chiapas es pues bastante preocupante, ¿no? Tenemos esta zona con los tzotziles, pero también tenemos pandillas de motociclistas. Hay una situación descontrolada en Chiapas. Eh, la situación en la frontera con Guatemala también es terrible. Y bueno, sobre el tema de los jóvenes desaparecidos en Puerto Escondido, bueno, que iban a Puerto Escondido, no hay mucha novedad, pero sí decir que las autoridades pues han mantenido esta estrategia de criminalizar a los jóvenes, que a ver, o sea, al final del día yo no estoy diciendo que sí o que no, solo digo que una vez más vemos esta estrategia de que pasa algo y es como de, pero traían drogas, pero se traían tatuajes, ¿no? Casi, casi. Ahorita ya habían dicho que tenían antecedentes y pues ahorita el secretario de Seguridad de Oaxaca, Iván García, vincula el caso con un tema de narcomenudeo. Las autoridades dicen que son 8, pero las familias dicen que son 14 los jóvenes desaparecidos. Todo esto mientras que eh, en el Estado de México asesinaron al periodista Cayetano de Jesús, subdirector de Global México. Es el tercer periodista asesinado en los primeros 4 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Los otros dos casos fueron los de Mauricio Cruz Solís, el 29 de octubre en Michoacán, y Patricia Ramírez González, el 31 de octubre en Colima, Colima. Este periodista, Cayetano de Jesús, había recibido amenazas de muerte la semana pasada, pero él se supone que estaba protegido por el mecanismo, y pues de eso te sirve el mecanismo, supongo. Para que no se pierda la bonita costumbre de hablar de politiquería en México, rápidamente, ¿cómo va el tema del proceso electoral? Bueno, los ministros mantienen suspendido el proceso de elección de candidaturas del Poder Judicial para la elección judicial, piden más dinero para salvaguardar los derechos de los trabajadores, pero ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de negociar el tema de la desaparición de los fideicomisos, ¿no? Que no sé hasta qué punto puedan evitarlo, pero bueno. Mientras que la abogada de Sheinbaum, la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy, analiza que el comité de presidencia, recuerden que hay 3 comités, el comité de presidencia evalúe las candidaturas del Poder Judicial, que el Poder Judicial no quiere hacer porque está en paro, ¿no? Bueno, no en paro, pero está suspendido el proceso. Pero, ojo, porque esta alternativa no está incluida en la Constitución, o sea, técnicamente no lo podrían hacer. Mientras tanto, el INE hizo varios simulacros y nos dio a conocer que para votar en esta elección, en promedio nos va a tomar por persona 9 minutos y 15 segundos votar, y que el conteo va a tardar entre 3 y 5 días, así que va a ser bastante diferente de lo que hemos visto en las elecciones de las últimas décadas, casi casi, ¿no? Eh, el tema que les decía que se tuvo que parar por un problema presupuestario es el de esta aprobación de los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, algo que Morena ha hecho y que ha con bombo y platillo y demás. Y sin embargo, de las 16 reformas constitucionales que Morena aprobó en Fast Track,
Esta es la única pendiente, así como elevar a rango constitucional el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esto lo informó el periódico La Jornada, que es usualmente pro Morena, o que tiene una línea menos crítica que otros periódicos al gobierno. Eh, pero de acuerdo con este periódico, con La Jornada, el gobierno no previó el impacto presupuestario que iba a tener estas medidas, y hay que recordar que la del salario mínimo también incluye el salario base para maestros, médicos, policías y enfermeros. Y pues bueno, ¿no? Como no previeron la lana extra que iba a requerir, y mucha de esta lana es lana que el gobierno tiene que pagar, porque estamos hablando de policías, maestros, médicos, enfermeros, que, o sea, hay muchos en el sector público. Hacienda no quiere autorizar esto y la reforma está congelada. Vamos a ver cuánto tardan en descongelarla. Eh, y bueno, una buena es que anunciaron una inversión de 8,000 millones de pesos para Acapulco, después de la destrucción que han provocado el huracán Otis en 2023 y el huracán John eh, en 2024. Estos recursos van a salir de Fonatur, del Fondo Nacional para el Fomento Turístico. Las prioridades del gobierno son construir un nuevo sistema de agua potable, el saneamiento de Guerrero, y destinarle como 10% de la lana a rehabilitar vialidades, acceso público a playas, instalaciones eléctricas, modernizar alumbrado. Entonces, ojalá y no se queden promesas en palabras, y que de verdad veamos que eh, se, se invierte para meterle a Acapulco y que se reactiva. Y lo digo más allá de como turista, que la verdad es que yo a Acapulco he ido muy poquito en la vida, pero pues por toda la gente que vive ahí, ¿no? Que un montón de gente que además depende del turismo. Y bueno, les contaba que aumentan las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco. Ya hablábamos la semana pasada de que había salido el gobierno de Morelos, que es morenista, a acusar a Cuauhtémoc Blanco, donde Cuauhtémoc fue gobernador, de desvíos por 40 millones de pesos. Presentaron 6 denuncias, ¿no? Pero resulta que la Auditoría Superior de la Federación tiene identificadas irregularidades por no 40 millones de pesos, 4,000 millones de pesos. Ahí nomás. O sea, esto es un, uno de cada 100 pesos que en realidad no se sabe cómo se gastaron durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. Incluso sale su exaliado, el exaliado de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Eric Flores, del partido del PES, de este partido de ultraderecha, que fue el que puso a Cuauhtémoc. No, él no llegó a la gubernatura como morenista, él llegó como integrante del PES, y ya después de que terminó su sexenio se pasó a Morena. Y sale Hugo Eric Flores, que era el presidente del PES, y dice que Cuauhtémoc se robó todo lo que pudo en Morelos. Sale a denunciarlo hasta ahorita, fíjate. O sea, cuando era su gobernador, calladito. Pero ahorita que ya se pasó a Morena y que ya lo olvidó, sale a recriminarle todo, a decir que solo sacó todo el dinero. Y no estoy diciendo que no, ¿eh? O sea, solo estoy diciendo que este cuate, pues, también, pues, que desfachatez de salir a acusar a Cuauhtémoc cuando pues era, o sea, tú lo pusiste ahí. Cuauhtémoc no ha dicho nada, pero el que salió a defenderlo fue Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en diputados. Y hay que recordar que Cuauhtémoc es un diputado, ¿no? Entonces yo creo que aquí una muestra de Monreal de decir, aquí contra el que se vayan yo voy a salir al quite, ¿eh? Le voy a hacer paro. Él lo defendió y dijo, por favor no condenen anticipadamente, presunción de inocencia, pero no solo está el informe de la Auditoría Superior de la Federación, las 6 denuncias que emitió el gobierno de Morelos. El periódico El País también denunció que estas irregularidades provocaron problemas en salud, educación, obra pública y fideicomisos opacos en Morelos. Por ejemplo, tan solo en 2019 se pagaron 206 millones de pesos en medicamentos que no hay prueba de que se hayan entregado, y 28 millones se fueron en sueldos de maestros que ya hubieran muerto o habían pedido licencia sin goce de sueldo. Entonces, dinero que pues se fue por ahí, y por ahí, déjenme ver, había una acusación en una columna de Héctor de Mauleón,
en la que afirma que en 2020 Santiago Nieto, bueno, esto no lo he checado, pero pues, aquí dice que Santiago Nieto lo dijo en la mañanera, que habrían enviado desde la oficina de Cuauhtémoc Blanco 740 millones de pesos a una cuenta en Suiza, ¿no? Y que AMLO paró la investigación y pues le dio carta blanca a Cuauhtémoc, ¿no? Lo perdonó, ¿no? No, no pasa nada, no pasa nada, no se vayan contra mi querido Cuau. Tal vez en una de esas AMLO pues, resulta que es americanista o algo así, ¿no? Porque no se explica. Pues, de cierta manera resultó beneficiado de esos negocios chuecos, ¿no? De esas corruptelas del Cuau. Eh, y bueno, mientras esto pasa en Morelos, esta pelea que estamos viendo literalmente entre Morena y Morena, otra pelea más entre Morena y Morena. El otro día estaba viendo en redes sociales que decían de que, ay, solo se inventan que nos estamos peleando entre nosotros. Pero es Adán Augusto contra Ricardo Monreal. Acá en Morelos, la gobernadora y el gobierno en sí contra Cuauhtémoc Blanco. Y luego en Tabasco, el senador Óscar Cantón Cetina de Morena, senador por Tabasco, criticó la estrategia de seguridad del gobernador de Morena, Javier May, por la ola de violencia en el estado que aquí les hemos estado platicando. Dijo que las autoridades no, si no pueden con el cargo, que renuncien, que se vayan a su casa. Y salió al quite José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobernación del Estado y hermano del presidente López Obrador, y acusó a Cantón de que tú de qué nos estás criticando si tú en 1990 y pico apoyaste a Roberto Madrazo del PRI. Es en serio. O sea, en esas andamos, ¿no? Está buenísimo el pleito entre Morena y Morena, y luego dicen que no es cierto, que no hay pleito. Y ya para terminar, vámonos con la única de Inter que traemos esta semana, que es que comenzó ya por fin la tregua en Gaza. Eh, Debía de empezar el domingo a cierta hora, tardó 3 horas más de lo previsto empezar y esas 3 horas siguió habiendo bombardeos. De hecho, me tocó ver una historia narrada por un periodista de un joven palestino que llegó a avisarle a su hermano de que ya por fin habían firmado, ya había entrado en efecto la tregua, solo para encontrar que su hermano había muerto en uno de los bombardeos que hubo en estas últimas horas. Eh, en total, 13 personas murieron en estos 180 minutos extra de bombardeos, pero bueno, muchísima gente, miles y miles murieron asesinados por las bombas israelíes. Israel responsabilizó a Hamas, dijo, no, pues fue por culpa de Hamas que yo seguí bombardeando, porque parte del acuerdo decía que me tenían que enviar la lista con los 3 nombres de los primeros 3 rehenes que iban a liberar, y como no me la enviaban, pues yo bombardeé, ¿no? Entonces, 13 muertos porque jamás no envió esos nombres a Israel. Y supongo que tenían que matar a gente pues para presionar a Hamas de que enviara esos nombres, ¿no? Hamas dice que fue un error técnico, que les imposibilitó mandarlo a la hora debida. Pero bueno, finalmente estos 3 rehenes ya fueron liberados, mujeres. Eh, Van a liberar en una primera fase a 33 rehenes israelíes en Palestina, que son las mujeres, niños y hombres de mayores de 55 años que quedan entre las personas detenidas en la franja. Esto a lo largo de 42 días, a cambio de que Israel vaya retirando las tropas israelíes y liberando prisioneros palestinos. Ya de entrada liberaron a 90 prisioneros palestinos, incluidos la mayoría, de hecho, mujeres y niños, ¿no? Y también, afortunadamente, ya están entrando más y más camiones con ayuda humanitaria. Entonces, bueno, dentro de todo el horror que han vivido los palestinos, por fin parece que empieza a haber luz. Vamos a ver si esta medida se mantiene en el tiempo. Y pues así llegamos al final de este episodio. Eh, Otra vez algo de Trump o qué. Podemos poner naranjas. Ya no sé qué emoji proponer, pero, pero yo creo que naranjitas, ¿no? En relación al señor Naranja que va a volver a la Casa Blanca. Y pues muchas gracias por ver este espacio. Ya saben, el objetivo es generar un espacio de crítica donde también puedan venir nuevas voces, un espacio donde pueda haber crítica independiente a cualquier poder político, a cualquier poder económico. En un contexto en el que es más necesario que nunca aquí en México, en Estados Unidos y en el mundo en general, el canal
ha crecido y va a seguir creciendo gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, dan like, comentan, comparten, a los que están suscritos y muchas gracias a los que nos apoyan en Patreon, a los mecenas, a los que forman parte de la comunidad en Telegram. Si quieres unirte, la opción está el link está en la descripción de este video. Y pues como todos los episodios, muchísimas gracias a nuestros Patreon: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Elía, Isabela Ripoll y David Ladrón de Guevara. Ya saben, dejen sus comentarios y nos vemos el jueves.